caminando sola en la madrugada, y lo que ocurrió en esos últimos metros cambiaría para siempre la historia criminal de Londres. La calle estaba en silencio. Era esa clase de silencio que solo existe en las primeras horas de un sábado, cuando el mundo todavía duerme y las farolas proyectan círculos amarillos sobre el asfalto mojado. En Blenheim Crescent, un vecindario residencial al sur de Londres, nadie esperaba que esa noche quedara grabada en la memoria colectiva de todo un país. Pero a pocos metros de su propia puerta, a pocos pasos de la seguridad de su hogar, Sally Ann Bowman fue atacada. Lo que vino después desató una de las investigaciones forenses más complejas de la historia reciente del Reino Unido. Una chica. Una calle. Un asesino que nadie vio venir. Los investigadores tardarían más de un año en encontrar la primera pista real. Y cuando la encontraron, no provino de un testigo, ni de una cámara de seguridad, ni de una confesión. Provino de una base de datos. De una coincidencia científica que nadie habría podido planear. El ADN no miente. Pero primero, el asesino tenía que cometer otro error. Durante meses, la familia de Sally vivió en una oscuridad sin respuestas. La comunidad de Croydon cerró puertas con llave que antes dejaba abiertas. Y en algún lugar de Inglaterra, el hombre responsable seguía con su vida, convencido de haber quedado impune. ¿Cómo se atrapa a alguien que no dejó huellas visibles? ¿Cómo se hace justicia cuando el tiempo parece trabajar en contra de las víctimas? Esto es lo que realmente ocurrió aquella noche de septiembre de 2005. Sally Ann Bowman nació el 15 de agosto de 1989 en el seno de una familia ordinaria del sur de Londres. Creció en Croydon, un distrito conocido por su mezcla de urbanismo moderno y comunidades obreras, donde los vecinos todavía se conocen por su nombre y los niños juegan en las mismas calles donde crecieron sus padres. Desde pequeña, Sally mostró una personalidad que era difícil ignorar. Sus amigos la describían como extrovertida, luminosa, con una energía que llenaba cualquier habitación. Tenía una sonrisa amplia y genuina, y esa clase de presencia que hace que la gente recuerde exactamente dónde estaba cuando la conoció. A quienes la rodeaban no les sorprendió en absoluto que, al llegar a la adolescencia, Sally encontrara en el mundo del modelaje un espacio que parecía hecho para ella. A los 16 años, Sally ya trabajaba de manera incipiente en la industria de la moda. Había participado en sesiones fotográficas locales y tenía planes, sueños concretos, de construir una carrera profesional frente a la cámara. No era un pasatiempo vago. Era una dirección, una identidad que estaba comenzando a tomar forma con la determinación característica de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Vivía con su madre, Linda Bowman, en Blenheim Crescent, en el área de South Croydon. La relación entre madre e hija era cercana, aunque como cualquier familia con una adolescente en casa, también tenía sus tensiones cotidianas, sus negociaciones sobre horarios y libertades. Linda era una mujer trabajadora que criaba a su hija con una combinación de amor firme y confianza progresiva. Sally, por su parte, era responsable dentro de sus propios términos, sabía cuáles eran sus límites, conocía su vecindario, y sentía la comodidad natural de quien ha crecido en un mismo lugar durante años. Esa sensación de seguridad no era ilusoria. Blenheim Crescent era una calle tranquila, residencial, con casas adosadas de ladrillo rojo que reflejan la arquitectura típica del sur de Londres. Los vecinos se conocían. Había familias con niños, parejas mayores, personas que habían vivido allí durante décadas. No era el tipo de lugar donde uno esperaría que ocurriera algo así. Septiembre de 2005 llegó con la temperatura descendiendo lentamente, como ocurre siempre en Londres cuando el verano empieza a ceder terreno. Los viernes por la noche, los jóvenes del área seguían sus rutinas habituales, reunirse con amigos, salir a bares o discotecas.
Disfrutar de esa libertad que se siente especialmente vívida cuando se tiene 16 años y el mundo todavía parece lleno de posibilidades infinitas. El viernes 23 de septiembre de 2005, Sally se preparó para salir con sus amigos. No había nada extraordinario en esa decisión. Era algo que había hecho antes y que haría, en circunstancias normales, muchas veces más. Se arregló, se despidió, y salió hacia una noche que comenzó como cualquier otra noche de juventud en el sur de Londres. Sus amigos, años después, recordarían esa noche con la precisión dolorosa que tienen los recuerdos que uno desearía poder cambiar. Recordarían cómo estaba Sally esa noche, animada, feliz, completamente presente en el momento. Sin ninguna señal de que algo pudiera salir mal. Esa es, quizás, la parte más perturbadora de las tragedias de este tipo. No hay señales de advertencia. No hay una atmósfera opresiva que presagie lo que está por venir. Solo una chica joven, llena de vida, caminando hacia casa. Lo que Sally no podía saber era que, en algún punto de esa misma noche, un hombre llamado Mark Dixie también estaba en el área. Un hombre con un historial que, de haber sido conocido, habría generado alarma inmediata. Un hombre que esa noche tomó decisiones cuyas consecuencias serían irreversibles. Pero esa parte de la historia todavía tardaría en revelarse. Primero, hubo una madrugada. Hubo una calle silenciosa. Y hubo una puerta que Sally Ann Bowman nunca llegó a cruzar. Las últimas horas de Sally Ann Bowman están reconstruidas gracias a testimonios de amigos, registros de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, y el trabajo posterior de los investigadores. Lo que se sabe forma una línea de tiempo que avanza hacia un final que ninguno de quienes la conocieron habría podido imaginar. Durante la noche del 23 de septiembre, Sally estuvo con amigos en la zona de Croydon. El grupo visitó varios locales nocturnos, como suelen hacer los jóvenes en una noche de viernes. Según los testimonios recopilados posteriormente, Sally estaba de buen humor. Bailó, habló, disfrutó de la noche con la naturalidad de quien está completamente a gusto en su entorno social. En algún momento de la madrugada del 24 de septiembre, Sally se separó de su grupo. No fue una separación dramática ni planificada como una decisión definitiva, fue el tipo de momento cotidiano en que los caminos se dividen porque cada uno vive en una dirección diferente. Sus amigos se fueron por un lado. Sally, que vivía cerca, comenzó a caminar hacia su casa. Blenheim Crescent está a una distancia relativamente corta de las zonas de ocio de Croydon. Era un trayecto que Sally conocía bien, una ruta que había hecho otras veces. En condiciones normales, habría tardado pocos minutos en llegar a su puerta. No llegó. En las primeras horas de la mañana del sábado 24 de septiembre de 2005, el cuerpo de Sally Ann Bowman fue descubierto en la entrada de su propia casa, en Blenheim Crescent. Tenía 16 años. Los primeros en llegar fueron los servicios de emergencia, alertados por vecinos que habían escuchado o visto algo que les generó alarma. La escena que encontraron los agentes de la Policía Metropolitana de Londres cuando llegaron al lugar confirmó de inmediato que se trataba de un crimen grave. Sally había sido atacada a escasos metros de su hogar, en ese espacio liminal entre la calle y la seguridad de su casa. Los investigadores determinaron que Sally había sufrido múltiples heridas de arma blanca. El ataque fue violento y tuvo una motivación sexual. La brutalidad de lo ocurrido en ese tramo tan corto, tan cercano a la protección que representaba su propia puerta, era uno de los aspectos más perturbadores para quienes trabajaron en el caso. Los vecinos de Blenheim Crescent describieron haber escuchado ruidos en la madrugada, pero en ese estado de conciencia a medias que caracteriza las horas previas al amanecer. Ninguno interpretó inicialmente lo que escuchó como una emergencia. Es una realidad que los investigadores conocen bien,
El cerebro humano tiene una tendencia natural a buscar explicaciones ordinarias para los sonidos nocturnos antes de considerarlas extraordinarias. Cuando finalmente alguien respondió a lo que estaba ocurriendo afuera, ya era demasiado tarde para Sally. La escena del crimen presentó a los investigadores una situación técnicamente compleja. El ataque había ocurrido en un espacio reducido, en la oscuridad, sin testigos directos que hubieran presenciado el momento del asalto. No había cámaras de seguridad que cubrieran ese punto específico de la calle con la resolución necesaria para identificar a un agresor. Lo que sí había era evidencia física. Evidencia microscópica que los ojos no pueden ver pero que los laboratorios forenses pueden revelar con una precisión extraordinaria. En 2005, el uso del ADN como herramienta forense ya era una práctica establecida en el Reino Unido, que contaba con una de las bases de datos genéticas de uso policial más extensas del mundo. Los investigadores recolectaron muestras biológicas de la escena del crimen con el cuidado meticuloso que requiere este tipo de trabajo. Sabían que, si el agresor tenía algún registro previo, la base de datos podría ser la clave. Pero en esa primera fase de la investigación, cuando las muestras fueron procesadas y comparadas, no hubo coincidencia. El perfil genético del agresor existía en los archivos de la policía. La identidad del hombre al que pertenecía ese ADN, sin embargo, todavía era un misterio. La investigación quedó formalmente abierta, clasificada como homicidio sin resolver. Y la familia de Sally comenzó a vivir con el peso de una pregunta sin respuesta. La Policía Metropolitana de Londres asignó al caso de Sally Ann Bowman un equipo de investigadores especializados en homicidios. Desde los primeros días, quedó claro que se enfrentaban a un caso que presentaría obstáculos significativos. No había testigos oculares directos del ataque. No había sospechosos inmediatos. No había una relación obvia entre la víctima y su agresor que pudiera proporcionar una dirección inicial de investigación. El procedimiento estándar en estos casos comienza con lo más cercano, las personas que conocían a la víctima. Los investigadores entrevistaron a los amigos de Sally, a los vecinos de Blenheim Crescent, a los empleados de los locales que ella había visitado esa noche. Reconstruyeron su ruta, revisaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona, analizaron registros de teléfonos móviles. Cada detalle era potencialmente relevante. Cada detalle también podía resultar un callejón sin salida. El perfil del agresor que emergió de la evidencia forense indicaba un ataque de oportunidad con componente sexual. Esto sugería a los investigadores que podían estar buscando a alguien con antecedentes de delitos similares. Aunque nadie que encajara en ese perfil surgió de las investigaciones iniciales en el entorno inmediato de la víctima. Los meses pasaron. La investigación continuó de manera activa, con el equipo revisando pistas, siguiendo líneas de investigación que en su mayoría no conducían a ningún lugar concreto. La familia de Sally, encabezada por su madre Linda, mantuvo una presencia pública en la búsqueda de respuestas. Linda Bowman se convirtió en una voz persistente y valiente que reclamaba justicia para su hija, hablando con los medios de comunicación y manteniéndose en contacto con los investigadores. El caso tuvo cobertura mediática considerable en el Reino Unido. El hecho de que la víctima fuera una adolescente aspirante a modelo, atacada a metros de su propia casa en un vecindario ordinario, generó un impacto emocional amplio. Miles de personas seguían el caso. Cientos llamaron a la línea de información policial con datos que, en su mayoría, no resultaron relevantes. Pero los investigadores los procesaron todos. El avance real llegaría de una dirección que nadie había anticipado directamente, aunque era exactamente el tipo de giro que los científicos forenses siempre consideran posible. En 2006, casi un año después del asesinato de Sally, Mark Dixie fue detenido en Surrey por participar en una pelea en un bar. Era un incidente aparentemente menor, el tipo de altercado que genera una nota policial y,
en muchos casos, no avanza más allá de eso. Pero el procedimiento estándar del sistema policial británico incluía la toma de muestras de ADN de personas detenidas por ciertos tipos de delitos. La muestra de ADN de Mark Dixie fue procesada y añadida a la base de datos nacional. La coincidencia fue inmediata. El perfil genético de Dixie coincidía con el ADN recuperado de la escena del crimen en Blenheim Crescent la noche del 23 al 24 de septiembre de 2005. Era una coincidencia inequívoca, el tipo de evidencia que en el ámbito forense no deja margen para la ambigüedad. El sistema había conectado dos puntos que hasta ese momento permanecían separados, el ADN sin identidad de la escena del crimen y el nombre de un hombre detenido por una riña en un bar. Los investigadores se activaron de inmediato. Mark Dixie fue identificado, localizado y detenido bajo sospecha del asesinato de Sally Ann Bowman. ¿Quién era Mark Dixie? Los investigadores descubrieron que tenían ante ellos a un hombre de 40 años en el momento de su detención por el asesinato, nacido en 1966. Dixie tenía un historial de vida itinerante, había trabajado como cocinero en diferentes lugares, había vivido en distintas partes del Reino Unido y también en el extranjero durante periodos de tiempo. Era un hombre sin raíces fijas, sin una comunidad establecida, sin vínculos que lo ataran a un lugar específico. No había una conexión previa conocida entre Dixie y Sally Bowman. No se conocían. No tenían amigos en común. No frecuentaban los mismos espacios de manera regular. Todo indicaba que el ataque había sido precisamente lo que la evidencia inicial sugería, un crimen de oportunidad cometido por un extraño que había estado en el mismo lugar en el mismo momento, y que había tomado una decisión que destruyó una vida y devastó a una familia. Durante el proceso de investigación que siguió a su detención, los investigadores examinaron el historial de Dixie con detalle. Lo que encontraron fue un patrón de comportamiento que, aunque no incluía condenas previas por delitos de la misma naturaleza en el Reino Unido, sí pintaba el retrato de un hombre con tendencias violentas y un desprecio por los derechos y la seguridad de las demás personas. Dixie fue acusado formalmente del asesinato de Sally Ann Bowman. La evidencia central del caso era el ADN, pero los fiscales construyeron un expediente más amplio que incluía evidencia forense adicional y el análisis del comportamiento y movimientos de Dixie en la noche del crimen. Ante la evidencia genética, Dixie adoptó una estrategia de defensa que buscaba no negar su presencia en la escena, sino disputar la narrativa de lo ocurrido. Reconoció haber estado con Sally, pero argumentó que cualquier contacto había sido consensuado. Era una afirmación que chocaba directamente con la evidencia física y con las conclusiones de los médicos forenses sobre las circunstancias y la naturaleza de las heridas de Sally. El caso fue construido meticulosamente por la Fiscalía, y los investigadores presentaron cada pieza de evidencia con la precisión que requiere un juicio de esta magnitud. El proceso judicial que siguió sería el escenario donde toda esa evidencia sería finalmente presentada ante un tribunal. El juicio de Mark Dixie por el asesinato de Sally Ann Bowman comenzó en el Old Bailey, el Tribunal Central Criminal de Londres, en enero de 2008. Era uno de los tribunales más importantes y simbólicamente significativos del sistema judicial británico, el lugar donde durante siglos se han juzgado los crímenes más graves cometidos en Inglaterra. La Fiscalía presentó el caso con claridad. La evidencia de ADN era el pilar central, irrefutable, científicamente sólida, verificada por múltiples expertos forenses. El perfil genético de Dixie coincidía con las muestras recuperadas de la escena del crimen. No había margen técnico para cuestionar esa coincidencia. La defensa, tal como había adelantado la estrategia de Dixie, intentó argumentar que su presencia en la escena no equivalía a admitir un crimen. El jurado escuchó los argumentos de ambas partes durante semanas, examinó la evidencia presentada y deliberó. El veredicto fue emitido en febrero de 2008,
Mark Dixie fue declarado culpable del asesinato de Sally Ann Bowman. La sentencia que siguió fue la que correspondía bajo el sistema judicial británico para un crimen de esta gravedad, cadena perpetua. Con una recomendación de que cumpliera un mínimo de 17 años antes de ser considerado para libertad condicional. El juez que dictó la sentencia fue explícito sobre la naturaleza del crimen y la ausencia de circunstancias atenuantes que pudieran justificar una reducción de ese mínimo. En la sala del tribunal, Linda Bowman escuchó la sentencia. La madre de Sally había esperado más de 2 años por ese momento. 2 años de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, de vivir con la ausencia de su hija y sin saber todavía quién era el responsable o si alguna vez habría justicia. Cuando la coincidencia de ADN identificó a Dixie en 2006, comenzó una nueva fase de la espera del proceso judicial, de las audiencias, del juicio, del veredicto. La declaración que Linda Bowman hizo públicamente después de la sentencia reflejó tanto el alivio como el peso permanente de lo que había vivido. Expresó que ninguna sentencia podía devolver a Sally, que ningún veredicto cerraba realmente la herida. Pero también reconoció la importancia de que hubiera justicia, de que el sistema hubiera funcionado, de que el hombre responsable enfrentara las consecuencias de sus actos. El caso de Sally Ann Bowman tuvo un impacto que se extendió más allá de la familia y la comunidad de Croydon. En el contexto más amplio del sistema de justicia criminal británico. El caso se convirtió en una referencia sobre la eficacia de las bases de datos genéticas como herramienta para resolver crímenes que de otra manera podrían quedar impunes durante años o décadas. La coincidencia que identificó a Mark Dixie no fue el resultado de un testigo que habló, ni de una cámara que captó el momento preciso, ni de un error que el propio agresor cometió de manera obvia e inmediata. Fue el resultado de que el sistema policial británico había construido y mantenido una base de datos genética suficientemente amplia para que, cuando Dixie fue detenido por un incidente aparentemente menor más de 1 año después del crimen, su ADN quedara disponible para comparación. Esa arquitectura de base de datos, su extensión y sus criterios de inclusión, no estuvo exenta de debate en el Reino Unido. El caso de Sally Bowman fue citado frecuentemente por quienes argumentaban en favor de la ampliación de estas bases de datos como herramienta de seguridad pública. También fue examinado por quienes debatían los límites éticos y legales de la recolección y retención de información genética por parte del Estado. Es un debate legítimo y complejo, uno que las democracias modernas continúan teniendo mientras la tecnología forense avanza y sus capacidades se expanden. El caso de Sally se sitúa en el centro de esa tensión. Para la comunidad de South Croydon, el caso dejó una marca. Blenheim Crescent era una calle donde la gente se sentía segura, y esa seguridad fue fracturada por lo que ocurrió en sus aceras en la madrugada de septiembre de 2005. La percepción del riesgo, la conciencia de la vulnerabilidad, cambiaron para quienes vivían allí y para muchas familias con adolescentes en toda la zona. Sally Ann Bowman tenía 16 años. Tenía planes, sueños, una carrera que apenas comenzaba a tomar forma. Tenía una madre que la amaba y amigos que la recordarían para siempre con la vividez particular de esos recuerdos que el dolor convierte en permanentes. Tenía todo lo que tiene una persona joven al comienzo de su vida, un futuro por construir. Ese futuro le fue arrebatado en un tramo de calle de pocos metros, a pasos de su propia puerta, en una madrugada que debería haber terminado de la manera más ordinaria posible. Lo que queda, más allá del expediente judicial y los titulares de prensa, es la memoria de quién era Sally antes de convertirse en el nombre de un caso criminal. Una chica de Croydon con una sonrisa que llenaba fotografías y la energía de quien todavía no sabe los límites de lo que puede llegar a ser. La justicia llegó, finalmente. Tardó más de 2 años, dependió de una tecnología invisible al ojo humano, y requirió la perseverancia de una madre que nunca dejó de reclamarla. Pero la justicia,
cuando llega tarde, siempre llega cargando algo que no puede devolver.